Las autoridades de la Universidad de El Salvador conmemoraron este martes el 180 aniversario de la primera institución de educación superior en el país y al mismo tiempo celebraron un logro al que califican de histórico, el cual es la gratuidad de la educación superior en el país. Este incremento va a permitir garantizar la gratuidad de la educación para todas y todos los estudiantes de nuestra casa de estudios. Va a permitir también triplicar el monto de las becas estudiantiles, de manera tal que tengamos más estudiantes con becas remuneradas que rondan los entre 120 y 150 dólares. No les resuelve la vida, pero por lo menos les sirve para poder adquirir sus materiales de lectura, para poder adquirir también sus alimentos en el interior de la universidad. Además, según el rector de la UES, Roger Arias, esta es la primera vez en la historia de la institución en tener una educación completamente gratuita para sus 51.715 estudiantes matriculados. También afirmó que es el primer año en la historia que la Universidad de El Salvador tiene un crecimiento presupuestario. Debo decir que nunca antes en la historia había tenido un crecimiento como el crecimiento presupuestario que tenemos a partir de este año 2021. ¿De cuánto ha sido esa gratuidad para la educación? Es un crecimiento de 35.3 millones de dólares, que representa el 38%, más del 38% en relación al presupuesto del año anterior. Jamás en la historia de este país y de la universidad se había logrado un incremento presupuestario como el que tenemos a partir del año 2021. Este logro que las nuevas mejores universidades del país, la cual sería la segunda de Centroamérica de manera gratuita, y aseguró que es el mejor legado que la Universidad de El Salvador está dejando a la sociedad salvadoreña. Conociendo la Costa Rica de 1947, hoy recorreremos las calles de San José, donde, como ustedes verán, resalta la limpieza y la belleza de la ciudad en aquellos años. The passengers who come and go from here are an interesting conglomeration of people representing practically every race, color, and creed in the world. A few miles from here, we visit the capital city, which has a population of about 70,000 inhabitants. Unlike many important cities of Latin America, San Jose was not founded until long after the Spanish conquest. It became the capital of Costa Rica in 1823. There is a unique story in the history of Costa Rica about the American filibuster, William Walker, who, with the help of a gang of brigands, made himself dictator of Nicaragua and then attempted the conquest of Costa Rica. He was defeated and shot, but the United States paid Costa Rica an indemnity of $26,704 because of Walker's activities. This unique monument commemorates the victory over Walker's unsuccessful attempt to make himself dictator of Central America. Las emergencias se han registrado en diferentes cantones del territorio nacional. En muchos casos los animales sufrieron graves heridas y fue necesaria la intervención por parte de un especialista veterinario. En otros casos, lamentablemente, los animales fallecieron. Muchos de los animales ingresan con lesiones bastante extensas y las posibilidades de recuperarse o de sobrevivir son bastante bajas, principalmente a lesiones extensas del tejido blando y problemas respiratorios. Desde el 1 de enero del 2021 y hasta la fecha, ya se atendieron 189 animales electrocutados. Las instituciones del país encargadas de estos temas y también los animales heridos y los han llevado a diferentes centros de rescate. Uno de ellos es el Suave, ubicado en la Garita de Alajuela. Ahí los atienden sin ningún costo, les dan todo el tratamiento, les brindan rehabilitación para posteriormente volverlos a liberar si se encuentran en condiciones adecuadas para sobrevivir en el hábitat natural. Les pedimos a las personas que hagan sino también de animales que estén usando el cableado eléctrico al 1192 o a las compañías eléctricas para que se puedan tomar acciones para evitar las electrocuciones. Entre los animales que más se atienden por descargas eléctricas en nuestro país se encuentran tucanes, perezosos, monos, osos hormigueros y martillas. Añadido a esto, hay otra terrible realidad. En algunas situaciones, debido a una descarga eléctrica, muere la madre y las crías quedan totalmente huérfanas.
El Consejo Nacional Anticorrupción presentó este lunes el estudio internacional Medición de la Eficacia y Transparencia en Centroamérica, cómo utilizaron los recursos públicos los estados para contrarrestar la COVID-19, el cual reflejó que una vez más la corrupción en Honduras sigue generando ineficiencia en el manejo de los procesos de adquisición pública. Totalmente la corrupción que existe en el país, lo podrido en corrupción y el aprovechamiento que cada uno de estos funcionarios tuvo en el manejo de los fondos públicos y que finalmente no han tenido la responsabilidad como tal. El informe del CNA que analizó el manejo de los recursos públicos de Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y El Salvador durante la pandemia determinó que aunque somos la segunda nación de la región que más recursos destinó para atender la crisis sanitaria, también nos ubica como el peor país en cuanto a la ineficiencia y transparencia. Más de 90.000 millones de lempiras se han gastado en la actual emergencia sanitaria y no necesariamente de forma transparente, revela el CNA en un informe regional sobre el manejo de la pandemia, resaltando entre ellos los casos de Invesache, Copeco, la mala gerencia en el manejo de la crisis sanitaria y el desinterés gubernamental por darle un giro al respecto. La pandemia, aseguran, ha sido una bendición para los funcionarios públicos en su afán de seguir robando a Honduras. El informe más reciente del CNA identificó que aunque el Estado hondureño ha aprobado más de 93.287 millones de lempiras para la atención de la emergencia por la COVID-19, el país está aplazado en comparación a las demás naciones de la región en cuanto al manejo que se ha dado a la crisis sanitaria producida por la pandemia. Para la directora del CNA, el coronavirus expuso la latente corrupción que impera en Honduras y se presentó como el escenario perfecto para los saqueadores del erario público. En Honduras, este suceso no solo impacta dentro del sector económico, sino que también expuso la corrupción que impera en el país, perfeccionando un escenario de latrocinio para los altos, experimentados y profesionales saqueadores del erario público. Según el CNA, el estudio detalló que de los países analizados en investigación, Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Honduras, este último resultó el más corrupto y donde menos expertos lideran las acciones relacionadas a la contención de la pandemia, extremo que es compartido por la doctora Suyapa Sosa, directora de la Sala de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar. Sin embargo, lo característico en Honduras es que se puso a personas totalmente inexpertas para que manejaran la pandemia, pero sí eran expertas para manejar fondos públicos y completamente para poder provocar la corrupción en el país. A un año casi del inicio de la pandemia en Honduras, la eficacia y la eficiencia de su manejo en nuestro país ha sido un desastre. Definitivamente que viendo los datos de CNA, donde Honduras tuvo una cantidad exagerada de dinero, y ser el país de Centroamérica que peor ha manejado la pandemia es algo que definitivamente es una bofetada. El problema de las personas que manejan la pandemia es que prefieren ser importantes y no útiles, y esto es un gravísimo, gravísimo problema. El lamentable resultado de este estudio no solo evidencia la ineficiente gestión de Honduras con los fondos COVID-19 a nivel centroamericano. Según este experto, el documento demuestra una vez más que en el país la transparencia es inexistente y que somos uno de los países más corruptos del mundo. Pasa, es el mal manejo de la crisis que ha tenido. Hay carencias de transparencia, hay carencias de fiscalización por parte de las instituciones contraloras del Estado, pero es que no solo estamos mal a nivel centroamericano, estamos mal a nivel mundial y este manejo de la crisis ha sido nefasta. O sea, el reciente presentado índice de percepción de la corrupción nos coloca solo Nicaragua abajo de nosotros como el país considerado con un peor manejo de la crisis, ¿no? Cabe destacar que Honduras fue el primer país de la región que decretó estado de emergencia por COVID-19 el 10 de febrero de 2020 a través del decreto ejecutivo PCM 005-2020, que serviría como base para ejecutar compras directas que derivaron en escándalos de presuntos actos de corrupción. El 18 de febrero de 2021, en cumplimiento de indicaciones del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, y de conformidad con el cronograma general de actividades de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas CEFAC del año 2021, se realizó la 43ª reunión ordinaria de directores y oficiales enlace de inteligencia y operaciones de la CEFAC en modalidad virtual, con la participación del Ejército de Guatemala, la Fuerza Armada de El Salvador, las Fuerzas
Armadas de Honduras, el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de República Dominicana. En correspondencia a la agenda temática priorizada por la CEFAC, se analizaron el estado, la situación de amenazas y las expresiones de riesgos, abordando particularmente lo relacionado con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, intercambio de información, vigilancia y protección de las fronteras estatales, lucha contra la migración ilegal y el terrorismo, la vigilancia y protección de fronteras, asegurando el control estricto a la no movilidad de personas que intenten transitar por pasos no habilitados que puedan incrementar los contagios de la pandemia en nuestros países. Asimismo, se reafirmó que bajo los principios de integración, cooperación y confianza, se concentrarán esfuerzos para cumplir las tareas y misiones encomendadas en apoyo a la población, actuando en estricto apego a las legislaciones nacionales.